Villa romana La Olmeda, siglo IV-V después de Cristo. Se encuentra situada al norte de la provincia de Palencia, dentro del término municipal de Pedrosa de la Vega, a 62 kilómetros de la capital. La Olmeda ocupa un lugar destacado en el panorama arqueológico de la Hispania romana debido a la existencia de un importante conjunto de mosaicos y a la fortuna de que los restos arqueológicos protegidos desde el instante desde su descubrimiento pueden ser visitados en su ubicación original, protegidos por un edificio contemporáneo, constituyendo uno de los yacimientos museo más visitados de España. Fue descubierta el 5 de julio de 1968, realizando trabajos agrícolas en el terreno propiedad de don Javier Cortés, quien en 1980 la donó a la Diputación de Palencia, que desde entonces y como propietaria ha gestionado los trabajos arqueológicos y de adecuación de los yacimientos necesarios para su visita y divulgación. Todos estos esfuerzos han culminado en la construcción de un nuevo edificio de protección innovador en línea con los estándares actuales, que ha puesto en valor el yacimiento arqueológico, inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Sofía en 2009. La nueva urbanización ocupa 26.000 metros cuadrados y ha obtenido numerosos premios y distinciones, entre otros Bien de Interés Cultural, BIC, en 1996, Premio Cámara de Comercio de Palencia, 2009, Mención Especial Europa Nostra, 2010, y 11 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, 2011. En cuanto a los orígenes de la villa, se remontan a finales del siglo I después de Cristo o principios del siglo II después de Cristo en época Flavia, a la que corresponden estructuras de una primitiva villa situada al norte de la actual. A mediados del siglo IV después de Cristo, el antiguo edificio se abandona o cambia de uso y se levanta un nuevo palacio rural de época bajo imperial, momento en el que estas villas viven una transformación radical, reflejo de una nueva forma de explotación agrícola, extensos latifundios, fundi, pertenecientes a la clase social de los propietarios, potentados. La mansión ocupa 4.400 metros cuadrados, distribuidos en 35 habitaciones, de las cuales 26 presentan suelo de mosaico, 1.452 metros cuadrados. Fue construida según el modelo de casa de peristilo mediterránea, en torno a un jardín central. Todo el conjunto de mosaicos es uno de los mejor conservados en edificios de carácter privado del occidente romano, destacando no solo por su cantidad, sino también por su calidad. Ahora vamos a hacer un recorrido por las principales habitaciones o estancias de la villa romana de Olmeda, siguiendo las flechas que indican el mapa. La entrada. El acceso principal a la residencia señorial de la villa se orientaba al sur. Tenía un aspecto monumental a modo de gran pórtico decorado, con columnas y flanqueado en sus extremos por sendas torres octogonales, que otorgaban grandiosidad a la fachada principal. El centro del pórtico se abre a un vestíbulo, decorado con mosaico. Se trata de una zona de representación y ostentación que permitía acceder a la galería sur del peristilo a través de una arquería de 4 columnas, 2 de ellas adosadas a la pared. Al fondo se aprecia una gran arquería de ladrillo, de 4 metros de altura, que se abre al jardín. Tras el abandono y ruina de la villa, los arcos quedaron tumbados y ocultos bajo tierra. Tras el descubrimiento han sido reconstruidos con los ladrillos originales, recuperados en la excavación mediante la técnica anasístolis. Torres octogonales. La residencia señorial de la villa tenía torres en las 4 esquinas, unidas por amplios pórticos. Las del sur eran octogonales y las del norte cuadradas, un diseño típico de la arquitectura de prestigio del occidente del imperio, Hispania, la Galia y Germania, más decorativo y de ostentación que funcional.
Los pórticos tienen suelos de tierra apisonada y las torres de Opus Signinum, lo que indica su posible uso como área de servicio, almacén o parada de carruajes. Se accedía a las torres desde los pórticos y contaban con un segundo piso destinado a vivienda, como atestiguan los restos arqueológicos encontrados sobre el suelo, entre ellos fragmentos de mosaicos procedentes de esta planta alta con motivos figurativos como la cabeza de un perro o la pata de un asno. Una vez cruzamos el vestíbulo de la entrada principal y giramos a la derecha, nos encontramos una serie de estancias. La primera es el almacén. Se trata de una de las dependencias de servicio que se abren al pasillo de la galería sur del peristilo. Tiene un sólido pavimento de Opus Signinum que presenta una ligera pendiente hacia 4 hoyos hemisféricos en el centro de la estancia, unidos por pequeños canales, lo que hace suponer que sirvieron para recoger líquidos provenientes del secado y curado de carnes, aunque también se han sugerido que pudieran servir para el apoyo de grandes tinajas. Estas características y la proximidad de la cocina permiten pensar que este espacio pudo servir como despensa de almacenamiento de las viandas para el consumo de la casa. La cocina. La culina se ubicaba junto a los almacenes, apartada de las zonas residenciales para evitar las incomodidades de los humos provocadas por el fuego para la elaboración de las comidas. A pesar de sus reducidas dimensiones, se sugiere esta función a tenor de los restos de los recipientes y la acumulación de elementos carbonizados y cenizas encontradas durante la excavación. Aún así, no se descarta la posibilidad de que una cocina de mayores dimensiones se ubicara en la pars rústica de la villa. El acceso a la cocina se realiza a través de una pequeña antesala cuyos muros estaban decorados con pintura al fresco con motivos de crustaed, en la que aún se conservan los primeros peldaños y la caja de tapial donde se apoyaba la escalera que conducía al piso superior que ocupaba la parte sur de la vivienda. El cubículo. Cierra por el este la galería sur del peristilo una pequeña habitación decorada con suelo de Opus Thesallatum, a la que se accede atravesando una antecámara que tiene asociada a su vez una habitación de servicio, ambas con suelo de Opus Signinum. Por el hecho de que existiera una antesala, sus pequeñas dimensiones y el rico mosaico polícromo, se identifica esta habitación como un pequeño dormitorio o cubículum y a la antesala como procoaetus. El almacén asociado puede hacer las veces de vestidor. La alcoba posee un mosaico geométrico complejo de excepcional calidad. Las teselas, en ocasiones de mármol, son de variada policromía. Presenta un emblema central ortogonal alrededor del cual se disponen cuadrados, rombos y triángulos con elaborados y precisos motivos geométricos. También se conserva el rodapié de Signinum que tenía las habitaciones para evitar filtraciones de humedad desde el subsuelo. El oecus. Esta estancia servía como salón principal donde el propietario recibía a visitas, clientes o impartía justicia para sus empleados. Concebida para impresionar, debía destacar del resto, siendo la más grande, 175 metros cuadrados, y con el mosaico más espectacular, de mayor variedad cromática, más de 40 tonos distintos y texelas milimétricas con materiales lujosos, lo que permite un detallismo excepcional. El mosaico del salón principal destaca la representación de una cacería con un realismo fuera de lo común. La leyenda de Aquiles, descubierto por Ulises en el gineceo del palacio de Licomedes, rey de Esquiros, donde se escondía disfrazado de mujer, Pirra, para evitar ir a la guerra de Troya. Por último, una cenefa alrededor del emblema mitológico con las alegorías de las estaciones del año y una galería de medallones ovalados entre ánades heráldicos acabadas en cola de delfín con los retratos de la familia propietaria, considerados un ejemplo único en la musivaria más conocida por su individualización. Por último, cabe destacar la dinámica escena de caza con cazadores a pie y a caballo armados con lanzas, espadas y escudos junto a fauna alista
tanto autóctona como africana, entre los que destacan un jabalí y un león de Atlas atravesado por una lanza. Para terminar la parte este de la villa romana estaba la habitación Hipocausto, rematada en ábside que ha perdido la mayor parte del mosaico por el saqueo de los ladrillos de Hippocaustum. Se ha sugerido varios usos, un comedor para su uso en invierno, pero temporal, al no tener las habitaciones de servicio típicas, o un despacho, tablinium, para atender los temas del día a día. Los muros conservan pintura mural y a lo largo de ellos pueden verse al descubierto los tiros del hipocausto, que servían para regular el calor y expulsar el humo por los tejados. Las habitaciones auxiliares a cada lado, decoradas con mosaicos coloridos, también tenían calefacción, por lo que todo el conjunto pudo servir como salas de estar para la familia durante el invierno. Galería Norte. Este pasillo distribuye las habitaciones en la zona norte. El suelo está decorado con un mosaico geométrico que presenta diferentes motivos decorativos, entre los cuales destacan las esvásticas y los nudos de Salomón. La villa fue destruida por un incendio cuyas marcas dejadas por las vigas carbonizadas aún se pueden ver en el mosaico. En medio del pasillo hay un canal de ladrillo que se ha dejado descubierto y que aún cumple su función original al drenar el agua de lluvia hacia el exterior. Las habitaciones de la zona norte podrían haber sido utilizadas para labores domésticas o como zonas de residencia para el servicio. El pórtico norte, flanqueado por torres cuadradas, tenía en una entrada secundaria que comunicaba con el pasillo. El hallazgo de mosaicos caídos y de escaleras en esta zona revelan la existencia de un piso superior. En el exterior se hallaron estructuras de posibles establos para caballos. En el sector oeste del peristilo hay estancias que reproducen simétricamente las opuestas en la zona este, quizás con una utilidad similar a las habitaciones con hipocausto, pero aquí sin el sistema de calefacción y por lo tanto para un uso estival. Entre los posibles usos de este espacio estaría el de tablinum, la biblioteca o despacho en una casa romana. Esta estancia era la oficina del dominus, un lugar destinado al trabajo y a la gestión de los asuntos domésticos y comerciales. Solía estar decorada con gran riqueza y albergaba los archivos familiares. El término tablinum proviene de tabula, palabra que hacía referencia a los documentos, tablillas y registros que rodeaban al jefe de la familia. En este espacio, equipado con armarios o estanterías para guardar escritos, se conservaban documentos importantes, recuerdos y retratos de los antepasados. El patio central de la villa romana de Olmeda, originalmente un peristil o jardín porticado, es el eje organizativo de la mansión, de planta cuadrada con torres en las esquinas. Es prácticamente cuadrado, con dimensiones aproximadamente de 24 por 24 metros. Está rodeado por corredores, peristilo en sus cuatro lados, desde los cuales se accedía a las distintas estancias de la vivienda señorial. En su concepción original, el patio estaba definido por columnas. En su reforma posterior, las columnas del lado sur fueron reemplazadas por una arquería de ladrillo y los lados restantes se cerraron con muros. En el centro del patio se ha documentado la presencia de una fuente de mármol, de la que solo se han recuperado algunos fragmentos, rodeado por un mosaico circular. En una de las habitaciones próximas al triclinium se halló esa pieza de mármol blanco de Carrara. Se trata de un pebetero, también conocido como incensiario o quemaperfumes, un recipiente empleado para quemar sustancias aromáticas durante ceremonias, banquetes o rituales religiosos. El material elegido para la creación de este lujoso ambientador romano, procedente de Italia, confirma de nuevo el poder y prestigio de los propietarios de la villa. Del pebetero se encontraron dos partes, la base cuadrada, apoyada sobre patas en forma de garras de león, y un recipiente superior con forma de flor de pétalos alargados. Del fuste que unía la base con la copa solo se conserva un fragmento. Los baños. Los baños balnea
Se construyeron a la vez que la mansión y sus dimensiones reflejan el estatus del propietario. El complejo tenía las instalaciones típicas de los espacios dedicados al ocio y la higiene personal, tan apreciados por los romanos. Las estancias se distribuyen al norte y al sur de un amplio pasillo o palaestra. Al norte se encuentran una gran sala identificada como apoditerium, vestuario, y una piscina con planta trebolada, el frigidarium. El apoditerium, de planta cuadrada, con esquinas redondeadas, cuenta con un banco corrido en su pared este, interrumpido en el centro por un acceso o un vestíbulo que conectaba con las letrinas y permitía la entrada desde el exterior. En la esquina opuesta hay una bañera ovalada con escalones para descender al fondo. Las humedales propias de esta instalación provocaron varias reformas a lo largo del tiempo, lo que generó una sucesión de suelos de distinta época en el balneum. Las letrinas, los baños, balnea, se ubicaban en la zona oeste, conectados con la mansión por un gran corredor techado que funcionaba como palaestra, área para el ejercicio previo al baño. El complejo termal abarca más de 900 metros cuadrados. Junto al edificio se halla una pequeña estancia identificada como letrinas, latrinae, que aún conserva el suelo de baldosas cerámicas. Un banco corrido y perforado, hoy recreado, serviría como asiento colectivo, favoreciendo la socialización. Un canal de desagüe bajo el banco conducía los residuos a un pozo negro cercano, donde se halló una bota infantil de cuero, ahora expuesta en el museo. En el suelo, un caldero procedente de la excavación y un silospongium simulan el instrumental de limpieza. En sitios como Pompeya se han conservado grafitis en las paredes, muestra de una costumbre que ha perdurado hasta nuestros días. Los materiales. La villa fue construida con materiales locales y modestos a los que se añadieron elementos más nobles que los ocultaban y conferían a la casa una apariencia más lujosa. Los muros, realizados generalmente en tapial, se asentaban sobre un zócalo de unos 50 centímetros de altura, compuestos por cantos y ladrillos unidos con mortero de cal. Para realizar su aspecto, las paredes se revestían con cal y se decoraban con pintura. Además, se incorporaban elementos de mármol en los marcos de las puertas y ventanas, así como pequeñas columnas ornamentales. Las cubiertas seguían el sistema típico romano, combinando tejas curvas, imbres y planas, tegula, sostenidas por canecillos de piedra. En los hipocaustos se empleaban materiales resistentes al calor, como los ladrillos con los que construían los pilares y la cubrición, que sostenían los suelos elevados. Todos estos elementos cerámicos se fabricaban en la finca, donde se ha identificado uno de los hornos utilizados para cocer las piezas destinadas a la villa. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.